Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Una vez más, saludándoles con el cariño de siempre y con el anhelo de poderlos ver. Aunque ustedes estén al otro lado de esta pantalla, a su servidor le hace sentir que están presentes. Espero que eso esté pasando también a sí mismo con ustedes, amada iglesia, amados amigos de esta ciudad, y a todos los amigos y hermanos que nos ven en diferentes sitios. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Yo sé que Dios tiene una palabra específica para usted, que tiene una palabra que va a calzar precisamente para el momento que usted está pasando. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que conoce al hombre. A Él no hace falta que se lo digamos, porque Él lo conoce todo. De tal manera que en esta noche pues podamos gozarnos en realidad en la preciosa palabra del Señor. Esta noche vamos a abordar el quinto tema acerca de la serie Vida de Jesucristo. Hablaremos sobre el quinto paso, que nos va a hablar acerca de las controversias. El mensaje de esta noche, la enseñanza de esta noche, esperamos que sea de gran bendición y éxito para tu vida espiritual. Acompáñame por favor en esta oración. Padre querido, en esta noche quiero darte gracias, Señor, por tu fidelidad. Quiero darte gracias por tu amor. Quiero darte gracias, Señor, por permitirme nuevamente, Señor, estar con mis hermanos hoy martes 2 de junio. Señor, te agradecemos infinitamente, Señor. La vida, los meses van pasando, Señor, la vida va siguiendo. Y lo más lindo de todo esto, Padre Celestial, es que este caminar lo hacemos contigo. No estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros, Padre Celestial. Señor, yo ruego que bendigas a mis hermanos, Padre. Que tú, Señor, esta noche puedas darles, oh Señor, solaz a través de tu palabra, mientras vamos, Señor, hablando acerca de tu santa palabra. Señor, que tú vayas colmando cada corazón, cada vida, Señor, en esta oportunidad. Bendice a nuestros amigos, Señor, ya que se van conectando, Señor, en esta noche. Oramos, Señor, para que tu palabra también sea, Señor, la palabra ideal que ellos necesitan escuchar en esta ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplico y te lo ruego que así sea hecho, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En el estudio anterior, mis amados hermanos, estuvimos hablando precisamente sobre la capacidad que Dios tiene para conocer a las personas. Él conocía a las personas. Él sabía quién estaba delante de sí. Conocía. No era necesario que le dijesen qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurría. Así que, y ahí podemos ver, hermanos amadas, reflejado ese conocimiento que Él tiene de las personas en la curación que Él hizo al leproso y al paralítico. Esta noche, San Marcos nos adentra en una siguiente temática. Nos va a hablar acerca de 4 incidentes que ocurren en torno a la vida de Leví, a Mateo, en torno a su llamamiento, porque todo esto que vamos a hablar en esta noche está relacionado precisamente a este llamamiento de Leví. Quiero mencionar de inmediato el primer incidente de esta noche, y está en relación a la respuesta que Jesús dio a los fariseos. Escuchemos por favor este primer incidente. ¿Qué es lo que pasa? Marcos capítulo 2 versículo 15 en adelante dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos.
porque habían muchos que le habían seguido. Y Jesús y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bendita palabra de Dios para este primer incidente, que está en relación a la respuesta que Jesús dio a los sacerdotes y a los fariseos y a los escribas. Queridos amigos, acababa el Señor de llamar a Leví, que era, como se conoce criollamente, el nombre de pila de su verdadero nombre, que era Mateo. Y podemos ver, hermanos amados, el trasfondo de esta persona. La Biblia lo describe a él como un hombre importante, como un hombre rico. Ustedes saben que Mateo era un cobrador de impuestos. Se dice que los cobradores de impuestos trabajaban para el gobierno, pero ellos no recibían un sueldo. No obstante, el gobierno les daba la libertad de que ellos puedan manejar el asunto siempre y cuando cumplan con cierto porcentaje que el gobierno les demandaba de las cobranzas de los impuestos del pueblo. Así que muchos de estos cobradores de impuestos se hicieron ricos a espaldas de la gente pobre, de la gente del pueblo. Y por ese motivo, estas personas no eran bien queridas, eran rechazadas, eran puestas al margen de cualquier alegría que pudiera producir una persona cuando es correcta o cuando hace las cosas bien. Entonces estamos hablando de un hombre que Jesucristo llama, que no solamente es un cobrador de impuestos, sino que tenían otro seudónimo, por así decirlo. Les llamaban pecadores. Era gente pecadora. Y no había nada más que quitarle, porque tal vez estos eran realidades. Era gente que estaba muy contaminada en realidad. Ya nos podemos imaginar quién era el entorno social de Mateo. Gente que era de la misma condición laboral. Personas que se movían en un círculo, en su opinión, de la alta alcurnia. Gente muy importante, ¿verdad? Que en su círculo podían satisfacer todas las necesidades y los deseos y anhelos que ellos querían, porque era gente que tenía mucho dinero. Jesús lo llama, y en respuesta a esta invitación de su llamado, probablemente esto se dio al día siguiente de su llamado, Mateo invita a Jesús a su casa. Jesús no solamente va con sus discípulos, pero ustedes saben que ya por ese momento la fama de Jesús había crecido y había mucha gente que le seguía. De tal manera que ese día, en la visita a la casa de Mateo, no fue una visita, vamos a decir, privada, porque se trataba de algo especial. Para Mateo esto era algo especial. Mateo decidió en su corazón invitar a todos sus compañeros de trabajo, porque era la invitación fiesta, iba a celebrar fiesta, porque estaba invitando a sus amigos para despedirse para siempre de ese cargo que él tuvo siempre, de cobrador de impuestos. Y probablemente en esta reunión que Mateo tenía con sus amigos, al lado de Jesús y sus discípulos, les iba a decir las causas, las razones por qué se desvinculaba
de sus compañeros de labores. En otras palabras, estamos hablando de un hombre que está agradecido al Señor. El maestro de maestros le ha hecho el llamado, lo ha distinguido. El hombre está feliz y no quiere pasar por desapercibida esta invitación, este llamado que el Señor le ha hecho a su causa. Estando en casa, habiéndose preparado esa cena o ese almuerzo especial, cuenta la Escritura que de pronto aparece un grupo de personas que pasan. Están pasando por la casa, llegan a la casa, son fariseos, son escribas. Porque hay que entender, hermanos, el contexto. Ya por este tiempo, los escribas y fariseos, inclusive los mismos herodianos, que eran grupos políticos y religiosos que existían en esa época, que estaban al tanto de lo que Jesús decía, de lo que Jesús predicaba, de lo que Jesús enseñaba, y siempre lo estaban vigilando. Cuáles eran sus pasos, cuáles eran sus movimientos. Así que, mis amados, ese día se encuentran en esta fiesta de Mateo. Y de pronto, por ahí como murmurando, rumoreando más que murmurar, ellos le dicen a sus discípulos: pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Jesús se haya sentado en casa de un publicano, de un pecador, de un hombre contaminado? Y no solo él, sino todos los que están allí están en la misma situación. ¿Cómo es que Jesús, el predicador, el que dice que es santo, que es hijo de Dios, cómo es posible que esté allí en casa con estos publicanos y pecadores? Esa fue la pregunta que le hicieron ellos a los discípulos. Los discípulos no contestan. Jesús, que estaba cerca a ellos, escuchó estas palabras. Y Jesús se levanta para contestar o dar la respuesta a esta pregunta. Y les dice: mis amigos, los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí lo necesitan. Porque el Hijo del Hombre no ha venido sino a salvar lo que estaba perdido. ¿Cuál era la esencia de la respuesta de Jesús? ¿Qué les estaba diciendo a estos señores, a estos fariseos? Lo que les estaba diciendo es: ustedes, como gente que dice que es santa, ustedes que se creen personas que no tienen necesidad espiritual, obviamente ustedes no están dispuestos a escuchar la palabra que yo les doy. Pero esta gente de la cual vosotros murmuráis, de la cual vosotros les asignáis diferentes calificativos, y en parte dicen cierto, porque esa es la verdad. Pero sabes, Jesús había mirado a la persona de Leví, a Mateo. Había mirado a ese hombre cuyo corazón tenía la intención de liberarse de esta situación. Jesús se aparece como la respuesta precisa y oportuna a un hombre que anhela un cambio interior y que tal vez no ha sabido cómo encontrarlo, cómo buscarlo. Es probable que Mateo ya conocía, ya había escuchado de Jesús. Pero lo que no era probable para él era que algún día Jesús lo llamara para su entorno. Eso para él no era concebible. ¿Sabes qué, mi amigo? Eso es lo que pueden pensar muchas personas. Y muchos pueden decir de repente: bueno, el evangelio no es para mí. Es más, yo soy un pecador. Soy una persona podrida moralmente. Dios no me perdonaría a mí.
Dios, no creo que se detenga en mi vida, en mi camino. Mucho más no creo que Él venga a verme. Es imposible. Soy la peor escoria de este mundo. Muchas veces has dicho, has pensado y has actuado hasta de esa manera, porque te has creído alguien sin valor. Pero sabes, mi amigo, qué bueno es Dios, que manda a su Hijo para decirte: yo soy el médico, puedo curar tu enfermedad de tu alma. Yo puedo tratar tu espíritu. Yo también puedo tratar tu cuerpo, puedo tratar tus circunstancias. El que está delante de ti puede cambiar todas las cosas. Y Jesús, conociendo ese corazón de Leví, y Leví conociendo la vida de sus amigos, compañeros de labor, Él no fue egoísta. Él dijo: si a mí me han invitado y me ha traído tanta paz y tanto gozo, sería injusto que a mis amigos yo los dejara y solo me la pasara con Jesús en mi casa. Así que Él preparó esta fiesta para sus amigos, porque Él quería que también sus amigos recibieran lo que Él acababa de recibir, que es la paz, que es el perdón, que es la valoración, que muchas veces en este mundo no se encuentra. Muchas veces en esta tierra nadie te valora, porque en este mundo cada quien vive su propio mundo, cada quien vive su propia realidad, cada quien trabaja para sí mismo. Pero Dios sí se está acordando de nosotros. Él sí se está acordando de todas las personas, por más insignificantes que fuesen en esta tierra. Él sí se está acordando. Mi amigo, qué precioso. Esta noche la enseñanza tiene que ver con estos 4 incidentes que lo colocan a Jesús no como ese hombre cuyo concepto ha tenido este mundo de alguien que es débil, de alguien que no tiene carácter, de alguien que por no meterse en problemas con la gente deja pasar las cosas por alto. No, mis amigos, aquí vamos a aprender que Jesús es lo contrario a lo que nosotros pensábamos. Es lo contrario a lo que el mundo ha concebido respecto de Jesús. Jesús no es un hombre débil. Jesús no es un hombre sin carácter. Jesús es alguien que confronta la realidad. Es alguien que no tiene tapujos para decir las cosas. Enfrenta al mal cara a cara y lo detiene, mi amigo. Por eso, en esta primera ocasión, en este primer incidente, mis amigos, ¿qué es lo que está poniendo de relieve el Señor aquí? A que este grupo de fariseos y escribas aprendan a tener sed de Dios, uno, y aprendan sobre todo a valorar a los demás que para ellos no tenían valor. Era el momento de aprender a valorar y a no excepcionar o hacer acepción de personas. Queridos amigos, aprendamos esta noche de esto. Segundo incidente está en relación con el poder de la tradición. Leamos la palabra. 2:18 de San Marcos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. De Juan y de los fariseos ayunaban. Ponga atención por favor ahí, porque aquí se muestran tres sectores, 3 grupos de personas. Dice: los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Se da cuenta, mi amigo, que todo lo que hacía o no hacía Jesús les caía de mal a los fariseos y a los escribas?
¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Confrontativo el Señor, ¿verdad? Otro cristiano debilucho, disculpen la expresión popular, habría dejado pasar las cosas, no se habría metido en confrontación. Pero Jesús le dijo eso. Pero luego, ¿qué sigue diciendo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, están prohibidos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán, no ahora que el esposo está con ellos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bendito sea el nombre del Señor. Tradiciones, ¿verdad? Los judíos tenían muchas tradiciones y eran cuidadores de sus tradiciones. Eran fieles a sus tradiciones más que la palabra de Dios. Permítame decirle algo aquí en esta noche. La Biblia y sus tradiciones. Pero ¿sabe lo que había pasado con estos amigos, entre comillas? A su manual de tradiciones lo habían puesto por encima de la palabra de Dios. Así que para ellos más valía la tradición, sus tradiciones de ellos, ¿verdad?, que la misma palabra de Dios. Y habían gestado, creado muchas leyes, muchos artículos que prohibían, eran un sinnúmero de prohibiciones que tenían para cuidar el día del descanso, el Shabbat. Pero había una particularidad en todo esto, que estas normas que ellos habían creado con la ayuda de la experiencia de sus ancianos del pueblo, solo eran para aplicarlas a otros, a los más débiles, a los más humildes, a la población más pobre. Pero ellos no lo guardaban. Hasta dónde se sabe y hasta dónde tenemos en común este conocimiento es que las leyes se hacen para todos. Las leyes no son para un solo grupo. Las leyes, señores, se hacen para todos. No porque yo soy presidente de la república o porque yo soy determinado funcionario, no lo voy a hacer. No, señor. Las leyes son las cartas constitucionales que todo ciudadano tiene que ejecutarlas. Pero en este caso, estos señores cometían una serie de injusticias y reclamaban demasiado. Querían que prevalezca la tradición. En este caso, por ejemplo, los que ayunaban. Según el requerimiento, pongan atención por favor, mis hermanos. Según el acuerdo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debería ayunar una vez al año para conmemorar, para purificarse, para santificarse, para servirle al Señor, para fortalecer su relación, su compromiso con Dios. Pero ¿sabes qué pasó con el paso de los años? Que estos fariseos, que estos escribas,
porque buscaban el reconocimiento de la gente, porque buscaban la admiración de la gente. Dentro de sus tradiciones generaron ayunos casi interdiarios. Quiere decir que pasaron por alto lo establecido en el Antiguo Testamento y generaron ellos, como quien dice, bueno, lo que Dios ha dicho se equivocó, pues no. Yo creo que Dios aquí debió ponerle más. Y entonces, como Dios no había puesto más días para el ayuno, ellos le colocaron muchos ayunos. Y ellos ayunaban. Por eso dice acá, los discípulos de Juan, los discípulos de nosotros ayunan, pero tu discípulo lo vemos que no ayuna nunca. Entonces, esto es interesante que lo conozcamos. Y en ese sentido, mis amados, Jesús responde y le dice, no es necesario que ayunen mientras el esposo está en la fiesta. El esposo es Jesucristo. Los discípulos son la iglesia. En ese instante, mientras Jesús está en la tierra, no había necesidad de ayunar porque el esposo está celebrando algo sobrenatural. Es tiempo de gozo, es tiempo de regocijo, es tiempo de alegría, es tiempo de celebración, es tiempo de festividad. No puede haber ayuno en día de fiesta. Eso es lo que le contestó Jesús. Pero algún día el esposo les será quitado, entonces ellos ayunarán. Qué interesante poder notar estas cosas. Pero ellos, los tradicionales, los judíos tradicionales, los escribas, los fariseos, siempre estaban a la vanguardia de la tradición. Y muchas veces, mis amigos, tenemos que entender, amada iglesia, lo importante de entender los tiempos de la operación de Dios y del Espíritu Santo. Entendemos que este es el tiempo, amada iglesia, este es el tiempo de la gracia de Dios. Este es el tiempo del mejor vino. Este es el tiempo postrero de la mayor manifestación de la gracia de Dios. Este es el tiempo último en donde el novio, el esposo, el Espíritu Santo está con nosotros. Esta es una oportunidad brillante para vivir este gozo perpetuo, no solamente aquí en la tierra, mi amigo, sino un día más allá. Pero este es el tiempo de disfrutarlo. Uno no puede servir al Señor quejándose, reclamándole, pidiéndole siempre, quejándose de la gente o de la situación o de las circunstancias. No. Este es un tiempo de servirle al Señor con alegría, con gozo, con satisfacción, mis amados. Él está con nosotros. Él está con su pueblo. Y si Él está con nosotros y está con su iglesia y está con su novia, tú no puedes estar alicaído, tú no puedes estar con la carita triste, sollozante, no. Es tiempo de expresar el verdadero gozo producido por esta salvación tan grande que Cristo Jesús nos ha dado. Se han roto mis cadenas, se han ido mis tristezas, mis angustias, mis confusiones. Soy libre por la gracia de Dios. Esclavo era del pecado, pero hoy soy libre para servirle al Señor. Debo expresarle a mi Dios mi contentamiento, mi alegría. Tercer incidente está en relación al día de reposo. Capítulo 2, verso 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces
los fariseos le dijeron, ¿se dan cuenta? Yo no me explico cómo que el Señor está en su vida privada con sus discípulos, está haciendo la obra, pero miren, los fariseos ahí estaban, siempre estuvieron allí, y ellos no lo seguían a Jesús de buen corazón. Ellos lo seguían a Jesús porque en algún momento querían cogerlo en alguna astucia. Querían cogerlo en alguna palabra, en algún gesto tal vez, para condenarlo. Y en esta ocasión, los discípulos con Jesús o Jesús con sus discípulos está caminando rumbo a la obra que tenían que hacer ese día en día de reposo. Como era de imaginarse, caminos largos, de pronto no llevaban alimento, tuvieron hambre y se les ocurrió estirar la mano para cortar algunas espigas. Andando comenzaron a arrancar espigas, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahí está, reclamándole al Señor. ¿Por qué hacen eso? Claro, eso respondía a una de sus tradiciones precisamente, que en el día de reposo no se podía trabajar, y eso de arrancar una espiga ya lo consideraban en sus tradiciones, ya era una transgresión de su ley. Ahora, sigamos. Pero él, es decir, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ay, 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 hermano, esta respuesta fue no solo confrontativa, fue desarticuladora. Teológicamente hablando, los descompaginó, pero los llenó de indignación, se llenaron de indignación. ¿Cómo es posible que este Jesús diga eso? Es totalmente repudiable, decían ellos. Pero Jesús les dijo, vosotros ignoráis las Escrituras. ¿No sabéis acaso, no habéis leído ustedes como maestros, ustedes como eruditos, como estudiosos de la ley de Moisés y de los profetas? ¿No habéis leído esto? ¿Os olvidasteis tan tempranamente? Si eso sucedió con David y Abiatar, el sumo sacerdote, en ese tiempo, que era prohibido comer el pan de la proposición porque era tipo y sombra del cuerpo de Cristo, sin embargo, Él les accedió, les dio. ¿Por qué? ¿Por qué les accedió? ¿Por qué ellos comieron? ¿Por qué? Si no había otra cosa, obviamente. Pero estando prohibido, en otras palabras, lo que estaba resaltando era la figura del sumo sacerdote Abiatar. Que el sumo sacerdote, a diferencia de ellos que están frente a Jesús en este momento, no estaba actuando de la manera dura, sino que estaba actuando dentro de sus facultades espirituales, que generan por lo general compasión y que analizan las circunstancias del momento y buscan en ella todo lo agradable, todo lo positivo, todo lo que edifica y que no está haciendo daño,
Y que qué es mejor frente a una provisión de la ley, frente a la demanda de una gente que se me va a morir en este momento. Antes de que se me muera, yo prefiero darle el pan que tengo aquí frente a mí y que no lo estoy comiendo, y se lo doy. Y eso fue lo que hizo Abiatar. En otras palabras, les dijo Abiatar, actuó con sensibilidad humana, actuó con compasión y actuó con un corazón parecido a Dios. Pero vosotros, y para que entendáis lo que os quiero decir en esta hora, le dice Jesús, por si acaso el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino que el día de reposo, el hombre no ha sido hecho por causa del día de reposo. El día de reposo ha sido hecho por causa del hombre. Así que, si yo estoy aquí con ellos, quiero que sepan una cosa: el Hijo del Hombre está por encima del día de reposo. Alabamos el nombre del Señor. Queridos amigos, esta fue el tercer incidente. Vamos al cuarto incidente. Está en relación con el peligro del orgullo celoso. Capítulo 3 de Marcos, versículo 1 en adelante dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo sanaría, a fin de poder acusarle, condenarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo, mirándolos a todos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Dice la Escritura, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, escuchen esto, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Lo que querían es deshacerse de él. En su opinión, ya bastante mal les había hecho Jesús. En su opinión, ya bastante ridículo habían sufrido por causa de Jesús. Porque simplemente cuando Jesús los confrontaba, ellos no tenían respuesta. Ellos no tenían una salida. Porque simplemente eso es lo que pasa con una persona religiosa. Una persona religiosa, mis amigos, tiene esas características. Se llama religioso, pero nunca va a la iglesia. Se llama religioso, pero nunca lee las Escrituras. Se llama religioso, pero nunca da una limosna a alguien, nunca da una ayuda a alguien. Se llama religioso, y muchos, pero jamás dobla las rodillas para sentirse arrepentido y convertido ante los ojos del Señor. Y de esos hay muchos en esta vida. ¿Sabe? Quiero decir lo siguiente. El acto confrontativo que Dios tuvo con todas estas clases, estos grupos sociales, políticos, religiosos, y que no tuvo él reparo en decirles sus verdades, escuchen, no lo hizo de ninguna manera con la finalidad de hacerles daño. De ningún modo.
Porque Jesús no vino para hacer daño a nadie. Jesús vino para ayudar y para salvar. Todas estas confrontaciones, el único y exclusivo objetivo por el cual el Señor tenía que hablarles con cara dura a estos que tenían cara dura y cerebro duro para entender, Jesús les habló a la altura y a la medida de ellos. ¿Sabes para qué? Para ayudarlos a reaccionar. Para que tal vez alguna de sus palabras penetraran el alma y el corazón de esta gente endurecida espiritualmente. Y muchos, obviamente, de ellos, con muchos de ellos sucedió. Muchos de ellos se convirtieron al Señor. Y gracias a Dios, porque el Señor siempre abrió la puerta. Pero Jesús jamás se quedó callado cuando vio una injusticia hecha por ellos, queriéndosela imponer a los demás cuando ellos no lo hacían. Por eso la importancia, amados hermanos, bendito sea Dios. Ellos tenían celo, eran orgullosos, celosos de sus tradiciones, celosos de sus leyes que ellos mismos habían hecho y que no era la de Dios. Si así fueran de celosos para el Señor, este mundo sería diferente, mis amigos, mis hermanos amados. Si así fuéramos celosos de la obra de Dios y de nuestra propia santidad, nuestro mundo no estaría como está el día de hoy. Pero igual, el Cristo que estuvo frente a ellos hace más de 2000 años, ahora está frente a nosotros para seguirnos dando la oportunidad de encontrarnos con Él, para seguirnos abriendo las oportunidades de volver a ser personas correctas, tal como Él nos creó en el inicio, para seguirnos dando oportunidades que nos devuelvan la dignidad de personas. Damas y caballeros, la dignidad ha venido de Dios siempre. La hemos perdido por causa de nuestro pecado, pero el Señor está allí para ayudarnos. Mis amigos, qué interesante es esto. Finalmente, ¿cuáles son las enseñanzas de este estudio en esta noche? ¿Cuál fue la percepción y es la percepción que el mundo ha tenido acerca de Jesús? Dijimos que el mundo ha tenido una percepción, un concepto de Jesús equivocado. Porque siempre lo ha visto y lo hemos visto, también me incluyo, a Jesús como alguien que no viene para generar problemas, sino para establecer la paz. Pero en este contexto tenemos que entender que Jesús no viene para opacar las verdades, sino para quitarles el polvo y que se vean las verdades. Y que Jesús con sus interlocutores, Él no midió sus palabras en el sentido de que si a alguien Él lo veía que estaba obrando incorrectamente, en su cara se lo decía, y se lo decía a quien fuera. Aquí no hay que, porque es mi papá, mi mamá, mi hermano, o mi esposo, mi esposa, o mi amigo más cercano. No. Se lo decía sin tapujos. Jesús siempre ha sido frontal. Él siempre dijo las cosas de frente y sin temor. Por tanto, sus seguidores también deben imitarlo a Él. ¿Quiénes son sus seguidores? Es usted, mi amigo, mi hermano querido, mi amado pastor. Somos nosotros, los seguidores del Señor,
¿Quiénes son sus seguidores? Es la novia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir ese mismo ejemplo de nuestro Señor. No nos deben temblar las manos para decir la verdad. No nos debe temblar la lengua, la boca para decir la verdad. Cada vez que haya que decirla y defenderla, debemos defenderla hasta con nuestra propia vida. Tal como lo hizo Jesús. Jesús siempre estuvo del lado de la verdad. Y cada vez que esta quiso ser descreditada, Él salió adelante para defenderla. Por esta razón, la institución religiosa de ese tiempo lo persiguió para matarlo. Cada vez que nos dispongamos, mis amados, a ser personas correctas en esta vida, escucha bien esto, siempre habrá un diablo que se levante para pretender interponerse entre nosotros y Dios. Pero no se preocupe, mi amigo, somos vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos triunfantes, somos victoriosos en Cristo Jesús. Cada vez que decidamos ser confrontativos frente al peligro de socavar la verdad, la defenderemos a capa y espada. No tendremos miedo, la vamos a defender siempre. Así como Jesús lo hizo, así deberíamos nosotros hacerlo. ¿Y cuántos dicen amén esta noche, hermanos amados? Yo sé que ahí en tu casa, ahí estás escuchando esta palabra. Es tiempo de hacer prevalecer las verdades del cielo, de hacer prevalecer las doctrinas de Dios, de hacer prevalecer la santidad, la justicia, la rectitud de Dios en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, en nuestros estándares de vida. Deben ser aquellas acciones nuestro reflejo, debe ser nuestra imagen ante los ojos de Dios y seguramente ante los ojos de los demás. Necesitamos esta visión de Jesús. ¿Para qué? Para equilibrar las falsas impresiones que con frecuencia el mundo ha tenido respecto de Jesús. ¿Ha escuchado usted, mi amigo, que hay gente que dice frente a una epidemia, una situación que vive el mundo, dice, no, pero Dios no castiga a nadie? ¿Sabes? Siempre hemos mirado el lado bonito de Dios, pero nos hemos olvidado que también Dios tiene el otro lado de la rectitud, que también Dios tiene el otro lado del castigo, que si Él no castiga, entonces no corrige. Y como buen padre y buen creador y buen sustentador de toda esta creación, tiene que intervenir para corregirnos. Y no se va a quedar callado, mi amado. Por eso, el estudio de esta noche nos ha hablado del quinto paso del Evangelio y del ministerio de Jesús. ¿Cuál es el quinto paso? Las controversias que Jesús desataba en un mundo tan religioso, pernicioso, tan amadores de esta mundanalidad, y que no le tembló las manos para poner en claro la doctrina de Dios y defenderla en todo momento. Que eso mismo nos acontezca a todos nosotros. Mis amados, es el deseo de mi corazón como pastor, como amigo tuyo, como un servidor más de esta ciudad y de este país. Es mi gran deseo que te pongas en la brecha, que aprendas a ponerte en la brecha. Aquí aprendo yo de Jesús, a ese hombre, ese atalaya que se coloca en la brecha frente a Dios. ¿Sabes para qué? Para detener la ira de Dios, para pedirle paciencia, misericordia, compasión, para que los demás tengan la mayor oportunidad de salvación. Y esta noche, que esta palabra despierte no solamente en ti curiosidad,
sino que te conlleve a dar pasos para hacer de esta palabra esta noche que has escuchado una realidad, que produzca un efecto positivo en tu vida, que te transforme en esta noche, mi querido amigo, mi querida iglesia. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos un pueblo que ha establecido una relación de amor con el Creador de este universo. Y estamos de su parte 100%, no a medias, 100%. Y defendemos sus verdades 100%, no a medias. Y no aceptamos mezcla alguna en la doctrina. La defendemos pura, así como Él nos ha enseñado. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta noche me he complacido grandemente, Señor, en entregarles esta palabra suya a mis hermanos y amigos. Y sé, Señor, que esta palabra ha producido reacciones en mis amigos que han escuchado. Y no solamente reacciones, ha producido decisiones que esta misma noche están dando para hacer que esta palabra que han escuchado la puedan poner en práctica. Concédenos, Dios mío, y concédele a mis amigos detrás de estas cámaras, oh Señor, tener un encuentro contigo y con la verdad. Que aprendan a confrontar lo malo con lo bueno, a establecer un nuevo orden ético, conductual. Que enseñemos, Señor, con la congruencia el cómo caminar en el sendero de Dios a este mundo. Padre Celestial, desde este lugar, Señor, oro por toda aquella persona, aquella mujer, aquella señorita que está tomando la decisión de recibirte en sus corazones y de hacer un pacto contigo, Señor. Sálvalo, Señor, esta noche. Perdona, Señor, toda falta, toda transgresión, y ayúdanos, mi Señor, que esta noche puedan tener un descanso profundo en su alma y sea renovado todo su ser por el poder de tu gloriosa palabra, Señor. Muchas gracias, mi precioso Dios. Recibe la gloria en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos. Quiero decirle lo siguiente. La Iglesia de los Peregrinos del Perú, de Ciudad Ete, estamos celebrando desde esta semana, que comenzó el domingo, anteayer, una red de oración, las 24 horas del día. Comenzamos desde la 1 de la mañana y cerramos 12 de la noche del siguiente día. Queridos hermanos, si quieres ser parte de esta red de oración a nivel nacional y mundial, mándanos un mensajito y dinos: querido pastor, colóqueme en el periodo. Los periodos es de 1 hora. Oramos 1 hora en el turno que nos toca. Usted de repente me escribe y me dice: pastor, póngame por favor, quiero orar a la 1 de la mañana. Encantado le vamos a poner a la 1 de la mañana. Y ahí usted y los que están asignados en esa hora estarán orando. Luego 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, hasta las 12 de la noche del día, de ese día. Las 24 horas. Pero también, además de estas oraciones que estamos haciendo en favor de este mundo, por su salvación, la salvación de este mundo y las prontas libertades en nuestros países,
que ya se terminen estas cuarentenas que nos han recluido dentro de nuestros hogares. Estamos también ayunando y estamos vigilando. Todos los días estamos ayunando. Hay grupos que están ayunando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y así vamos a decir, la cadena. Si quieres ser parte también y unirte a uno de estos grupos por día, el ayuno comienza a 6 de la mañana y termina a 6 de la tarde. Únase con nosotros, escríbanos, díganos algo: pastor, yo ahí también quiero ayunar el día tal. Cuénteme ahí como un ayunador para ese día. Con gusto lo colocaremos. Y si no es molestia, nos mandas algún teléfono para poder retornar con usted y decirle: hermano, hermana, lo hemos considerado, aquí está a la hora que usted nos ha pedido. Igualmente las vigilias. Tenemos vigilias todas las noches, a partir de esta semana, todas las noches. Nuestra vigilia comienza a 9 de la noche y termina a 6 de la mañana. ¿Usted quiere tomar parte de ello? Bienvenido sea, mis amados. Con mucho gusto estaremos participando juntos por este sueño y por muchos sueños que tenemos en este mundo. Que Dios me lo bendiga grandemente. Sé parte de este gran avivamiento espiritual. Vivimos el tiempo final. Nos estamos preparando y estamos alistándonos para irnos con el Señor en este arrebatamiento. Sé parte de este arrebatamiento. No te quedes, por favor, a la gran tribulación. Anímese, póngase a cuentas con Dios, prepárese, viva la vida de justicia, de santidad delante de Dios y de este mundo, y espere la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos ustedes, y como siempre, orando por sus peticiones. Las peticiones por salud, las peticiones por armonía en el hogar, las peticiones que nos escriben ustedes constantemente y diariamente. Cada vez que transmitimos, ustedes nos están escribiendo. Hermanos, oramos por estas peticiones siempre. Que Dios me los bendiga. Me da mucha alegría que en nuestro pueblo ya no se está viendo muertes. Gracias a Dios. Ya no escucho de muertes. Ya para 15 días que ya no escucho de muertes. Gracias a Dios. Yo sé que el Señor, así como aquí, también en otros lugares está sucediendo lo mismo. En nuestro país tenemos que seguir orando. Es cierto que a nivel global, general, esto se está incrementando, pero usted no pierda la fe. Siga mirando al dueño de su vida, que es Dios. Él es nuestro amparo y Él es nuestro refugio en todo momento y aún en esta circunstancia. Oremos. Una vez más, mi querido papá, Señor, cerrando esta transmisión en esta noche, Padre Santo, oro en favor de mis hermanos, en favor de mis amigos, en favor de las autoridades, en favor de nuestro gobierno nacional, regional, provincial y distrital. Oro, Señor, por todas las instituciones, por los representantes de estas. Oro, Señor, por los hogares de Ciudad Eten y de Chiclayo y Perú. Oro por los hogares, Señor, de cada nación, allá en Estados Unidos, en España, Señor, en Italia. Señor, oramos, Padre, por Costa Rica, Puerto Rico, Dios. Oramos, Señor, por todos los países latinos. Señor, que tu gracia sea con ellos. Oramos, Padre Santo, especialmente por Estados Unidos, que está pasando en estos momentos un momento crítico. Oramos para que tú, Señor, fortalezcas a tu siervo, el presidente Trump, Señor, que lleve adelante esta política tan buena que él está, Señor, llevando, Padre, en favor de Dios, en favor de la iglesia, en favor de tus santos, Señor, y de la vida, en favor de la vida, en favor de la justicia. Ayúdalo, Señor. Cuídalo, líbralo de todo peligro de muerte, Señor, de acechanza de parte de sus enemigos. Padre, oramos por Israel. Bendecimos a Israel en el nombre de Jesús, porque en su bendición seremos benditos todas las naciones de la tierra. Gracias, Padre Santo, en esta noche. Bendecimos los hogares, Señor, que sus pacientes se levanten por el poder de Dios en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén
y amén. Y hasta la próxima transmisión, Dios mediante, los amamos. Su amigo el pastor José Chumacero y Yanecita, mi amada esposa. Un abrazo a la distancia. Muy buenas noches.